Muy buenos días para todos. Qué bueno tenerlos por acá hoy, ¿cierto? Y qué bueno es todos juntos poder darle adoración a nuestro Dios. Veo por acá caras nuevas. Por favor, los que nos visitan por primera vez hoy, levantan su mano. Bienvenidos, jóvenes. Es un gusto para nosotros tenerlos por acá hoy. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Bienvenido. Hoy tenemos un invitado, Parmenio. Por favor, para que pases acá para que oremos por su vida. Bueno, los invito para que juntos bendigamos a nuestro hermano. Padre, doy gracias, Señor, en esta mañana por la vida de Parmenio, Señor, de su familia, Señor. Gracias por su ministerio, Padre, y gracias, Señor, porque lo has traído con bien hasta acá, Señor, a tu iglesia, para compartirnos, Señor, tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que le des el favor, Señor, de Amén. el poder compartir, Señor, transmitirnos este mensaje, Señor, que tú ya has puesto en el Señor para que hable hoy a tu iglesia, Señor. Oramos para que seas tú dándole la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Que ningún pensamiento, Señor, o sabiduría humana se filtre, Señor, en el mensaje que tiene para nosotros hoy, Señor, y que ese mensaje, Señor, pueda transformar, Señor, y hacer los cambios que necesitamos para continuar adelante, Señor, para que juntos podamos, Señor, crecer espiritualmente y cada día, Señor, poder hacer tu santa voluntad. También ponemos, Señor, en tus manos a nuestros jóvenes, Señor, de la iglesia, al Rey Junior. Oramos por este tiempo también de enseñanza que ellos van a tener, Padre, para que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ayudando, Señor, a que estos niños, estos jóvenes entiendan, Señor, y puedan ir conociendo el propósito que tú tienes para sus vidas, Padre, y que puedan ser fortalecidos y puedan crecer, Señor, protegidos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Amén. Hermano, buenos días. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Parmenio Buitrago. Uno con ese nombre no tiene sino dos opciones. O se vuelve cristiano o se vuelve cristiano. Ya usted puede ver que necesitaba redención casi que desde mi nacimiento. Ser redimido. Soy pastor en el redil del barrio Laureles en Medellín. Es un privilegio poder acompañarles esta mañana atendiendo la invitación tan gentil de su pastor César. Fuimos compañeros de estudio en el Instituto Ministerial hace muchos años. Bueno, no tantos, la verdad. No tantos. Realmente estábamos más jóvenes de lo que estamos hoy actualmente, César, eso es verdad, pero no eran tantos años. Estoy casado desde hace 33 años con la misma. Eso hay que aclararlo hoy en día. Claudia allí está por allí, la mujer que dio un mal paso, pero cualquiera da un mal paso en su vida, ¿no? Sí, cualquiera, sí metió la pata, pero así la amamos y así la queremos y todo. Y con ella el Señor nos regaló dos hijas, dos preciosas hijas. Carolina la mayor, la menor Sofía. Hoy nos acompaña la menor, una de mis esperanzas. Entonces estoy muy, muy contento de estar aquí esta mañana con ustedes. Feliz. Casi siempre que se piensa en tradiciones, ¿qué es lo que normalmente nos llega a la mente? A ver, ayudémonos un poquito. ¿Aquí no está prohibido? ¿Aquí la gente acostumbra a hablar o no, Pastor César? ¿O son tímidos?
Muy bien, se puede preguntar. Cuando uno piensa en tradiciones, por favor, estamos es en el redil del Retiro, o sea, si hay un municipio en Antioquia que sabe de tradiciones, es este municipio. Entonces, a ver, uno piensa en tradiciones y qué es lo que primero se le viene a uno a la cabeza. Exacto, claro que sí, las costumbres de los viejos, como decimos, ¿no? De los abuelos, es de las primeras cosas que uno recibe. Entonces, a uno, y esas costumbres tienen varios formatos, ¿no? Uno es la comida, ¿sí? Entonces, usted no nota que en Antioquia, en cada casa de Antioquia se hacen los mejores frijoles del mundo. No hay más frijol que el que hace mi mamá, ¿listo? Entonces yo estoy convencido de que nosotros los antioqueños hacemos los mejores frijoles del mundo, porque pues, en cada casa está el mejor frijol del mundo. Es tremendo. Otra cosa con la que pensamos es natilla, buñuelo, tradiciones navideñas, ¿no? Esa es otra cosa que viene mucho a la cabeza. Otra línea de las tradiciones es el tema del folclore, ¿no? O sea, ¿cuál es el folclore nacional? Entonces eso es parte de nuestra tradición, que el pasillo, que el bambuco, que el vallenato, en fin, y todo ese tipo de cosas. Siempre la relacionamos muchas veces con asuntos de carácter musical. Ahora, en cuanto a la vestimenta, la tradición paisa, ¿cuál? A ver, sí, sombrero, que muy poca gente lo usa ya, pero el sombrero, sí, el carriel, que cada vez es más poca gente la que lo usa, la ruana, sí, muy bien, el poncho, eso es muy nuestro, claro que sí, por favor, ustedes sí entienden de qué estamos hablando esta mañana entonces. Pero observe que con las tradiciones uno normalmente lo que hace es seleccionar las cosas buenas, ¿cierto? Uno se acuerda del 24 que se pasó en la finca y uno recuerda todo, que comimos natilla, hicimos buñuelos, hicimos una fritanga, fritamos chicharrón y todo eso, pero nadie quiere recordar que Pacho se metió una borrachera la más brava y que Mariana lo regañó toda la noche y pues sí, eso pasa cada año, pasa lo mismo con Pacho. Pacho se toma los tragos y todo, pues nadie recuerda eso y nadie le para bolas a las rascas de Pacho. Uno recuerda siempre, son las cosas buenas de las tradiciones. Bueno, uno siempre va seleccionando lo bonito y lo que es agradable y va descartando generalmente las cosas lógicas y racionales que rodean a las tradiciones. Y a veces uno no se da cuenta en la forma en que las tradiciones terminan gobernando la vida de uno. Y para ilustrarles ese ejemplo, déjenme les comparto una historia. A mí me gusta contar cuentos. Nosotros somos una cultura tradicionalmente cuentera, paisa. Entonces, este es un matrimonio joven. Vamos a llamarlos Juan y Marta. Muchachos, recién casados, ¿sí? Par de años de estar casados. Son profesionales, tienen muy buenos empleos y como les digo, llevan 2 añitos de estar casados. Uno de los pasatiempos preferidos de esta pareja es cocinar. Sí, yo sé que eso parece un poquito como ciencia ficción en esta época, pero no me dañen el cuento, no me dañen el cuento. A ellos les gusta cocinar, disfrutan estar cocinando mutuamente y se hacen cositas. Entonces se sorprenden uno con el otro. Estos primeros años son una maravilla, ¿no? Se sorprenden uno al otro con las cositas que van haciendo. Bueno, uno de los platos favoritos de Juan es el pescado frito. Eso le encanta a ese muchacho, el pescado frito. Y resulta que Marta siempre hace el pescado frito quitándole la cabeza y le quita la cola. Así ella generalmente hace el pescado frito. Eso lo veía Juan durante un tiempo, eso no le paraba como muchas bolas a ese asunto, pero un día, como intrigado, le pregunta a Marta: mi amor, contame, yo siempre observo que cuando vas a hacer el pescado frito le quitas la cabeza y la cola, contame, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le quitas la cabeza y la cola? Y Marta dice: no sé, fíjate que mi mamá lo hacía así y yo aprendí a hacerlo como lo hacía mi mamá. Dice, pues va a haber que preguntarle a la suegra la próxima vez que nos encontremos con ella, porque eso está como muy peculiar. Sí, yo no tengo ni idea, pero así aprendimos a hacerlo en la casa, lo hacíamos. Inclusive yo cuando estaba más chiquita le ayudaba a pelar las escamas y todo, con mucho cuidado para no irme a cortar con el cuchillo, pero así se hacía. Bueno, como a los
4 o 5 meses se reúne la familia, le iban a celebrar el cumpleaños a la abuela. Entonces se juntó toda la familia. Y Juan llevaba esa vaina aquí en la cabeza, entonces llegó y se acordó y le dijo a Marta, vamos a aprovechar a preguntarle a tu mamá de lo del pescado de lo de la cabeza y la cola. Y ella le dice, bueno, vamos. Entonces fueron donde la suegra de Juan, dícese mamá de Marta. ¿Sí? Suegra, cuéntame una cosa, es que Marta hace el pescado sin cabeza ni cola y así lo frita. Y ella no sabe, ustedes por qué lo hacen así. Y la mamá de Marta, ¿sabe qué dice? No sé. Yo cuando estaba chiquita, la abuela preparaba siempre el pescado así. Le quitaba la cabeza, le quitaba la cola, lo ponía en el perol y así lo fritaba. Y también, al igual que Marta, cuando yo estaba chiquita, le ayudaba a ella a pelar las escamas y eso. Vamos a preguntarle a la abuela, que hasta la abuela. Entonces arrancaron ya, ¿quiénes? Juan, Marta y la suegra de Juan, a preguntarle a la abuela. Y van donde la abuela y le dicen, abuela, tenemos una gran intriga aquí entre todos. Queremos saber por qué rayos, esa no es la palabra que usó Juan, pero digamos que aquí, ¿por qué rayos el pescado frito en esta familia se hace sin la cabeza y sin la cola? Entonces la abuela se queda mirándolos a los tres y les dice así, acomodándose las gafitas, la vieja y todo el asunto. Y dice, bueno, siéntense pues que les voy a contar la historia de eso. ¿Cómo les parece que cuando el abuelo y yo nos casamos teníamos muy poquitos recursos? Y resulta que la plata que habíamos destinado para comprar una sartén no nos alcanzó, sino para comprar una sartén muy chiquita. Como al abuelo suyo le fascinaba el pescado, a mí me tocaba quitarle la cabeza y la cola para que el pescado cupiera en el sartén. Las tradiciones son indispensables, pero algunas son muy poco confiables. ¿Sí? Las tradiciones son indispensables, pero algunas son poco confiables. Yo veo aquí en este grupo gente que como yo ha acumulado juventud. Entonces no es extraño decirles que un presidente colombiano de mediados del siglo XX, que se llama Alberto Lleras Camargo, dijo una vez que un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin porvenir. Un pueblo sin tradiciones es un pueblo sin porvenir. Ahora, de muchas formas, las tradiciones y las costumbres son el alma de un pueblo. Son la esencia de una cultura. No obstante, hay muchas ocasiones se observa que esas tradiciones, con el paso del tiempo, acaban convirtiéndose en un sinsentido. Y lo que es peor, a veces terminan siendo una expresión de la mezquindad del corazón humano. ¿Sí? Ahora mismo estoy recordando una tradición espantosa que nosotros tenemos en nuestra ciudad, en nuestra querida Medellín, los 1 de diciembre. ¿Sí sabe qué tradición es esa? ¿De cuál estoy hablando? ¿Y sabe de dónde viene esa tradición? ¿No sabe? Esa tradición viene de la celebración que hacía la mafia en la década de los 80s y parte de los 90s, de que comenzaba diciembre. De ahí nació la espantosa tradición de la alborada que hoy causa muerte en cualquier cantidad de mascotas y aún en personas, sin contar la contaminación, el ruido y todo lo que eso representa y todo lo que está añadido alrededor de eso. Eso como por ponerle un ejemplo de una tradición que expresa una gran mezquindad. Pero fíjese que hay un relato en la Escritura que nos ilustra este concepto con mucha claridad. Entonces le voy a pedir si por favor suele usar la Biblia o la aprende o la tiene ahí, si me acompaña al capítulo 7 del Evangelio de Marcos, y vamos a estar en los primeros 13 versículos. Yo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que
estamos usando por este tiempo. Marcos capítulo 7. Aquí son generosos y a veces lo proyectan. Marcos capítulo 7, ya estamos ahí en la escritura. Dice la palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. ¿De quién? De Jesús, muy bien. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Verso 9. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Señor, te damos la gloria y la honra a ti esta mañana, Padre. Hemos escuchado tu bendita palabra, Señor, la hemos oído. Tenemos el firme convencimiento en nuestro corazón que ella es tu consejo, que ella es sabiduría que viene de lo alto, Señor, que es la porción que tú has preparado para esta mañana, Señora, para cada uno de nosotros. Te ruego, te suplico, Señor, que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes a entenderla, Señor. Es cierto, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos consuela, tu palabra nos instruye y nos guía, Señor. Hoy te rogamos, te suplicamos por esos propósitos, Señor, que tiene tu palabra, porque ella ciertamente refleja tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Y ten misericordia, Señor, del vaso frágil que usas hoy para exponerla, Señor. Ese hombre necesita tanto de tu guía, necesita tanto de tu sabiduría, Señor, que te suplico y te ruego que le des un día más de tu gracia. Amén. Antes de ver, hermanos, cómo este texto nos habla en el presente, conviene que detallemos algunos aspectos pues, que nos van a ayudar a entender un poco la verdad bíblica que está contenida en él. Fíjense que en el versículo 1 comienza el texto diciendo que maestros de la ley, ¿y quién más? Fariseos. Escribas, no.
fariseos y algunos escribas, dice, venían de Jerusalén a escuchar a Jesús. Ellos estaban realmente interesados en ver cómo podían acusar a Jesús de alguna enseñanza que estuviera en contra de la ley. Tanto los fariseos como los escribas estaban cuestionando a los discípulos de Jesús por no observar ¿qué? Las tradiciones de los ancianos, dice el versículo 5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es la pregunta que ellos hacen. Y en este punto uno necesita hacerse esta pregunta. ¿Cómo fue que se produjo entonces el énfasis en las tradiciones y de qué manera fue que ellas fueron alcanzando el mismo nivel de la escritura? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se dio esto? Entonces, hagamos aquí un pequeño paréntesis para mirar un poco lo que fue la historia de Israel en sus últimos años. El origen de todo este tema tiene que ver con el motivo de la deportación del pueblo en cautividad a Babilonia. ¿Recuerdan ustedes? Babilonia ha tomado prisionera completamente a Israel, Babilonia ha destruido Jerusalén y ha destruido el templo y se ha llevado a todo el pueblo allá. Hay varios libros inclusive de los profetas que se generan durante ese periodo, de cómo es que el pueblo es llevado y alejado de allí. Cuando todo esto pasó, se dieron cuenta las personas que lo que los profetas habían anunciado de juicio a causa del pecado había sucedido. Usted verá una y otra vez cómo los profetas Jeremías, Amós y otros están suplicándole al pueblo que cambie la injusticia que ofrece, que viven por la justicia, que hagan actos de bondad, actos de amor, que honren y dignifiquen al Señor, y el pueblo, como de costumbre, hizo caso omiso a todas esas recomendaciones. Entonces, ya puestos allí en Babilonia, sufriendo el destierro, es que eso es una cosa muy difícil, hermanos. Lo que pasa es que nosotros llevamos viviendo en un país con más de 200 años de independencia y nosotros no recordamos eso, pero quienes han tenido la oportunidad de vivir en el extranjero por mucho tiempo pueden saber y entender lo que significa uno ser extranjero en otra tierra y no en la tierra de uno. Así está el asunto, hermanos. Entonces, durante ese tiempo el pueblo se dio cuenta de todo el mal que había hecho y entendieron que la única manera de superar esta situación y de salir adelante y de poder ser bendecidos en el futuro sería por el arrepentimiento y la obediencia a Dios y a su palabra. Ese era el único camino. Recuerden que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Esa es una gran promesa que está contenida precisamente por uno de los grandes profetas de Israel. Todo lo que estaba contenido en las Escrituras y de forma especial la ley de Moisés debía de ser obedecido por todos. Israel aprendió esa lección de la manera más dura, de la manera más difícil, como muchos de nosotros que aprendemos algunas cosas es dándonos en la jeta. Jeta quiere decir lo que ustedes saben que es jeta, ¿no?
Usted sabe qué es jeta. Cuando uno se tiene que destortillar las narices, es que ahí aprende algunas cosas. Bueno, Israel no era distinto. En el exilio, entonces, estando allá, los escribas dedicaron los años de destierro al estudio de la ley, profundizando en ella y buscando su contenido espiritual. Fíjese esto que es muy interesante. Cuando regresaron del desierto, la escritura se dice de Esdras, ¿sí? ¿Que era qué? Escriba. Esdras era escriba, experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. El rey le concedió a Esdras todo lo que pedía, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. No era que le hubiera dado un puñetazo, era que lo sostenía, ¿sí? Lo sostenía, la mano de Dios estaba sosteniendo a Esdras. Y mire lo que dice allí, adelante, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Eso está en Esdras capítulo 7, en adelante. Un escriba. Esdras era un escriba. Era un hombre que era amado por el Señor, sostenido por el Señor para enseñar sus estatutos, para practicarlos, para enseñar las ordenanzas a todo Israel. Esdras y Nehemías, esa dupla, fueron los que encabezaron el regreso del pueblo de Israel del cautiverio a Jerusalén. Luego entonces la ley fue estudiada y enseñada en la sencillez de su contenido y puesta en práctica por el pueblo después del regreso del cautiverio. Fue en ese tiempo que nació el famoso grupo de los fariseos, quienes eran verdaderos adoradores de la Escritura y eran completamente celosos de ella. Ellos entonces se dedicaron a hacer clasificaciones, a hacer divisiones, establecieron pautas, buscaron explicaciones a cosas que no las tenían y establecieron normas que en un principio fueron sencillas con miras a una mejor aplicación, a una mejor aplicación de las enseñanzas de la ley. Usted ve que el decálogo es bastante simple, son 10 mandamientos y son muy concretos, pero entonces esto de no matar, esto de no codiciar, ¿cómo entendemos esto? ¿Hasta dónde es codicia? ¿Hasta dónde es deseo de superación? Y ese tipo de cosas. Y muchas de estas cosas que están en los textos de ellos de entonces era buscando ayudarle al pueblo a entender mejor la Escritura, cómo se podía llevar a la práctica. Ahora, fíjese que esto es un proceso. Con el tiempo se especializaron en la normativa y se dedicaron a dictar normas, reglas. Esas reglas y esas normas fueron pasando de generación a generación y terminaron por convertirse en efectivamente lo que más tarde se llamó las tradiciones de los ancianos. Con el tiempo, óigame bien, con el tiempo esas reglas pasaron a las sinagogas y allá en las sinagogas se les enseñaban en las escuelas rabínicas, a los estudiantes en las escuelas rabínicas, los maestros de la ley les estaban enseñando estas tradiciones y les estaban enseñando la interpretación de la ley, pero no desde la misma ley, sino desde las tradiciones de los ancianos, ¿sí? Fue un proceso degenerativo que tomó años para hacer eso. El problema entonces, hermanos, hasta ahí ese break histórico, ese paréntesis, lo cierro. El problema entonces que se le plantea a Jesús, volviendo al texto, por los fariseos y los escribas, no tiene nada que ver con la ley, sino con ¿qué?
con las tradiciones. No tiene que ver con asuntos de higiene personal, sino con asuntos de ¿qué? De purificación ritual. No acusaban a Cristo de permitir que un grupo de hombres comieran con las manos sucias. No, esa no era la acusación, sino de dejar que ese grupo de hombres irrespetasen la tradición por no guardar el ritual. Entre otras cosas, es muy interesante notar que los discípulos, al parecer, no acostumbraban la práctica ceremonial de lavarse las manos antes de comer. ¿Y saben por qué no la practicaban? Porque sencillamente eso no lo establecía la ley. Es decir, no había ninguna razón para imponer eso, porque la ley no estaba. Esa es la razón por la cual entonces Jesús enfrenta a los maestros de la Escritura y los enfrenta citando nada más y nada menos al profeta Isaías. Isaías es el profeta favorito de Jesús. Isaías es el profeta que más cita a Jesús durante su paso por esta tierra presencial. Siempre cita a Isaías y por eso los confronta con el texto de Isaías. Y los llama públicamente hipócritas, porque de un lado dicen adorar a Dios y de otro lado están invalidando esa adoración con reglas humanas. A una acusación sin base legal alguna, Jesús entonces responde con otra acusación señalándonos de oponerse a la voluntad divina de Dios. De esa forma entonces lo que Jesús hace aquí en el texto es preparar el camino para indicar lo absurdo de las tradiciones y lo errado de la veneración a ellas. Fíjese aquí en algo importante cuando él cita la ley mosaica de honrar padre y madre. Dios había dispuesto el mandato de honrar padre y madre con la promesa de larga vida para quienes lo cumplieran. Usted lo puede ver ahí en pantalla. Éxodo 20 y Deuteronomio 5:16. En contraposición, ordenó que quien así no lo hiciese debía morir, dice Éxodo 21. El que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Dios había establecido un mandamiento que obligaba a todos los hijos en relación con el cuidado de sus padres cuando éstos no podían sustentarse por ellos mismos. Honrar entonces, hermanos, es más que obedecer. Honrar implica amar, respetar, considerar y ayudar, además de otras cosas. Y yo lo voy animando para que usted vaya pensando cómo es la relación que usted tiene con sus padres. Si usted les sirve por la obligación de tenerle que servir, o si usted les sirve por el amor que les tiene a sus padres. Eso va a hacer una gran diferencia, hermanos. Entonces, negar a los padres la ayuda necesaria es, según el Señor, equivalente a maldecirles. Eso es lo que dice la Escritura. Honrar a los padres es proveer para ellos en sus necesidades. Y ojo, mucho cuidado con aquellos que piensan que esto es el Antiguo Testamento, que esto es el viejo pacto. No. Ojo a lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta que hace Timoteo, porque la responsabilidad no solamente es para los hijos directos, sino para ¿quién? Mire lo que dice ahí. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, dice la Escritura, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Ya usted tiene, mi querida hermana viuda, un versículo con el cual le puede disparar el flechazo al nieto que no aparece y no para pedir plata. Que la última vez que le llevó un regalo fue una blusa porada en el 74. Sí, porque hay nietos así, hermanos, hay nietos así. Los escribas y los fariseos enseñaban a las personas, miren lo espantoso de lo que aquí está pasando, que un hijo quedaba desligado de la ayuda a sus padres con el simple hecho de pronunciar la palabra, ¿qué palabra? Corbán, ¿no?
pronunciaban la palabra Corbán y con eso quedaban desligados de esa responsabilidad. La palabra Corbán significa ofrenda u donación al Señor. Era tan inmoral esa práctica que incluso el hijo no solo quedaba sin la obligación de prestar la ayuda, sino que mucho peor, quedaba obligado a no prestarles la ayuda. Una cosa es que a usted le digan, usted queda desligado de esa responsabilidad y eso ya está mal, pero otra cosa es que a usted le digan, justificándose por la tradición, es que usted, porque expresó eso, usted ya no puede ayudar a sus padres. Eso es aterrador. La tradición le estaba entonces enseñando a los hijos un modo válido y justo para no ayudar a los padres. Y por supuesto que había muchos desalmados que estaban usando este artilugio para evitar el cumplimiento del establecido en la ley del Señor. La gravedad de este hecho es muy evidente. Un mandamiento divino quedaba anulado por una tradición humana. Un mandamiento divino anulado por una tradición humana, a la que se le había dado, tanto en la teoría como en la práctica, un mayor valor que la palabra de Dios. Los fariseos y los escribas pretendían ser piadosos en sus prácticas y en sus costumbres, pero eran totalmente perversos. Y eso fue lo que evidenció el Señor ese día delante de toda la gente que estaba allí. Eran conocedores de la palabra, sí, pero desconocían el espíritu que tiene la palabra. Y el culto de ellos pues se había convertido en un asunto solo de palabrería, con puras expresiones que no manifestaban la realidad espiritual del corazón. Fariseos y escribas eran más amadores de sus tradiciones que de la palabra del Señor. Y es que este es el punto, hermano. Las tradiciones que invalidan la palabra de Dios fabrican siempre adoradores hipócritas. ¿Usted quiere ver un cristiano que lo que ora, que lo que hace cuando viene al servicio es distinto a lo que hace en la calle? ¿Qué es? Es un fariseo, es un hipócrita, es un hipócrita, es un completo hipócrita. El profeta Jeremías dijo con relación a esto, tú los plantas y echan raíces, crecen, dan fruto, cerca estás de sus labios, pero lejos, lejos de su corazón. Fíjese que es interesante, este texto de estudio solo tiene 13 versículos, y hay 3 de esos 13 donde Jesús acusa en esas 3 ocasiones a esta delegación que había venido de Jerusalén. Fíjese que en el verso 8 Jesús les dice, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Observe el verso 9, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y en el verso 13 dice, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. La vehemencia con la que el Señor está expresando esto, hermanos, nos está dando como luces de la gravedad de la situación. Es inaceptable, intolerable para Jesús que quienes dicen amar a Dios y quienes dicen defender la Escritura y ser celosos de ellos se comporten totalmente en contravía a lo que la misma Escritura está planteando.
Y la gravedad de la situación es por lo siguiente, porque primero, los fariseos agregaron a las escrituras sus tradiciones y las agregaron siempre como suplementos útiles. Segundo, colocaron las tradiciones a la misma altura de la palabra y les dieron la misma autoridad. Y tercero, honraron las tradiciones más que las escrituras, descendiendo la palabra de su legítimo puesto. Usted puede ver ahí el proceso de degradación. Puede ver el proceso de cómo fue que esto se fue dando. El pueblo judío consideró como verdadera religión obedecer las tradiciones, pero no ocuparse de obedecer las escrituras. Y hermanos, este es un recordatorio importante. Israel fue la nación más altamente favorecida en el mundo. A Israel le fue dada la ley en el monte Sinaí, le fue dado el tabernáculo, el culto a Dios, los sacerdotes, los pactos, las promesas, hombres enormes, grandiosos como Moisés, Samuel, David, y los profetas vivieron y murieron en el seno de esa nación. Pero ninguna nación sobre la tierra gozó de tantos privilegios espirituales como los de Israel, pero también ninguna hizo tan mal uso de ellos, ni rechazó más las misericordias de las que había sido objeto. Quiero que por favor nos vayamos identificando ahí. Nosotros como Iglesia de Cristo gozamos de los beneficios y de los privilegios más maravillosos que cualquier ser humano puede tener. A nosotros se nos ha prometido la vida eterna. Vivimos en ella. Recuerde que nosotros hemos sido juntamente con Cristo muertos y hemos sido juntamente con Cristo resucitados. Eso es parte de lo que expresa el bautismo, de lo que nosotros hacemos. Vivimos en esa realidad y gozamos de ese privilegio por ser eso. Pero reconozcamos que también hacemos muy mal uso de esos privilegios, particularmente cuando nosotros disociamos nuestra creencia de nuestro comportamiento. Porque recuerde que no es solamente ser, sino que también hay que parecer. Eso es clave, hermanos, que lo tengamos en cuenta. Por eso es que llama mucho la atención esa reflexión que Jesús hizo en el Evangelio de Mateo, que dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Pues claro, es que los pastores eran los fariseos y los escribas, y estaban más embolatados que el hijo del Limber. Va a tener que cambiar esa expresión el hijo del Limber, porque eso no dice mucho a la generación en la que estoy. Le hablo a los más veteranos, que sí saben. Cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios, mis amigos, no hay nada, por insignificante o irracional que sea, que no acepte. Las prácticas externas no alimentan las conciencias ni santifican corazones. Y las tradiciones de los ancianos de los tiempos de Jesús no se han acabado. Yo diría más bien que se han sofisticado con el tiempo, se han mejorado. Nosotros hemos creado rituales y costumbres que tienen mucho de hábitos religiosos, pero poco con los deseos de Dios. Y esa es una realidad, hermanos. Una gran parte de la cristiandad evangélica ha seguido la huella de los fariseos. Nos hemos visto exigidos a veces por ordenanzas o por costumbres a aceptar prácticas religiosas de invención humana, que parecen útiles, pero que realmente no están ordenadas en la palabra de Dios. Y algunas de esas prácticas se van imponiendo con mayor vigor y en muchos casos se defienden con mucho celo. Permítanme, les comparto algo de mi historia personal.
Yo recuerdo que al inicio de mi vida cristiana, hace 20 y tantos de años, me enfatizaron con mucha vehemencia la oración de madrugada en la iglesia en la que yo asistía, ¿sí? Quizás quienes me discipularon en aquel tiempo sustentaban esa práctica en ese hermoso texto del Salmo 63. ¿Sí? Recuerden, Dios mío, eres tú. ¿De madrugada qué? Te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Hermoso ese texto, ¿no? Como yo no quería ser desobediente a esa indicación, yo recorría la ciudad de un extremo al otro, del occidente al oriente, a las 4 de la mañana para llegar puntual a esa hora a cumplir esa cita, esa práctica espiritual. ¿Sí? De lunes a viernes, llueve, truene o relampaguee, allí estaba yo a la hora indicada, haciendo ¿qué? Ejercitando mi músculo espiritual. Por supuesto, pues pasaron unos meses y yo me enfermé. Me dio una gripa de esas espantosas con tos y todo eso. Y durante varios días yo no pude asistir a esos tiempos de oración. Entonces, como a los 4 o 5 días me llamó un hermano de la iglesia, un hombre que llevaba más años caminando en la fe que yo, un hombre con más recorrido, y me llamó extrañado porque no me había vuelto a ver a las 4 de la mañana en la iglesia. Entonces yo le compartí a él que yo me había enfermado, que estaba muy agripado y que pues esos vientos de madrugada no me estaban haciendo mucho bien y que debía pues cuidarme un poquito. Entonces él me dijo que claro, que él lo entendía perfectamente y me dijo que guardara silencio, que él iba a orar por mí en ese momento para que se alejara de mí ese espíritu de tos que me estaba impidiendo ir a orar a las 4 de la mañana. Y el hermano gentilmente oró por mí y lo hizo en varias ocasiones. Ahora, lo dramático en mi caso de esta historia no es el hecho de las madrugadas a orar, ¿saben que no? Porque reconozco que fueron de mucha edificación para mi vida. Establecieron disciplinas que yo no tenía. Y de verdad agradezco haber ido a esos tiempos. Tampoco me molestó la llamada del hermano que oró por mí para que se alejara ese terrible espíritu de mi vida, porque sé que lo estaba haciendo de una manera genuina, honesta, estaba preocupado por mí, mostró interés por mí. Y cuando uno está comenzando en la fe, ustedes saben que a uno lo patea todo el mundo. Nadie quiere saber de evangélico, de esa secta, para afuera con él. Entonces a uno no lo voltea a uno a mirar ni el perro ni el gato, nadie lo mira a uno. Entonces que alguien invirtiera tiempo en uno y se preocupara por uno estaba muy bien. Yo no era muy conocedor de las cosas del espíritu, entonces entendía que podía ser, sí, normal, un espíritu de tos, espíritu inmundo, fuera. Y en fin, ese tipo de cosas. Entonces yo atento oía a él. Eso no me molestó tanto. ¿Saben qué fue lo que más me espantó a mí, hermanos? El sentimiento de culpa y de vergüenza que a mí me produjo el yo no poder asistir a esos tiempos de oración. Porque eso provocó en mí descalificación. Yo me sentía totalmente descalificado por Dios. Yo creía, si yo no tenía el coraje, ni el perrinque, como decimos por aquí, para ir a orar, ¿qué tipo de cristiano iba a ser yo? De pipiripao. Yo no tenía el talante ni el carácter para caminar en esta fe si ni siquiera era capaz de madrugar. Era muy bueno llegando en la madrugada, sí, pero no era capaz de levantarme en la madrugada. Era muy tenaz esto. ¿Y qué pasó? Que todos esos pensamientos que yo tenía en mi corazón, hermanos, fueron sustentados ¿por qué? Por una religiosidad que estaba soportada en una tradición con la que yo me acercaba al Señor. Si se da cuenta que esto es muy sutil, hermanos, esto es muy sutil, esto es como los piojos, le da a cualquiera, así es, a esto se cae de una manera muy fácil.
¿Quiere usted imponer una tradición que no va con la palabra? Dígale usted, responda a esta pregunta que le hace su hermana. Contame, ¿vos qué haces para orar? Y lo que usted le va a decir a ella, que usted hace para orar, es exactamente lo mismo que ella va a empezar a hacer. Porque como el Señor a usted sí le responde, a lo mejor así haciendo eso, a usted le va a responder. Y 6 meses más tarde usted tiene un grupo de oración de 8 o 10 hermanas muy adoradas, muy hermosas, las más bellas del mundo, todas haciendo exactamente lo mismo, porque es que así es que responde, actúa y obra el Señor. Por las sonrisas que estoy viendo en muchas caras de ustedes, sigo adelante más bien. Usted me entendió. Como dicen por ahí, el que lo entendió, lo entendió. Así es que se fabrican y se crean esas tradiciones. 2 años más tarde llega una hermana nueva y alguien del grupo le dice, ¿cómo así? Usted no se arrodilla. No, es que hay que arrodillarse. No, nosotros llegamos a las 6 de la mañana, no a las 6:30, es a las 6. Y de 6 a 6:30 nosotros hacemos el devocional todas juntas, arrodilladas. O sea, que no se le olvide traer el cojín de su casa para que no se martille mucho las rodillas. Y lo hacemos en media hora. A la media hora hacemos un besito para ir al baño y tomarnos el tintico y luego volvemos a seguir orando por este tipo de cosas. Usted tiene que traer peticiones de oración. Primero por su esposo. Soy viuda, entonces por sus hijos, no tuve, entonces por los familiares más cerquita, y luego por la ciudad, luego por la iglesia y todo. Ese es el orden de hacer las cosas. Entonces usted, en cuestión de 8 o 10 meses, si usted llega a cambiar ese orden, usted piensa, uy no, es que así no sale, así el Señor no responde, yo tengo que voltear esto y cambiarlo esto, este tipo, y nos montamos en tradiciones, así sin darnos cuenta. Fue gracias a otro hermano que a mí me rescató de esa situación, que me dijo a mí, hermano, te puedes levantar a orar a esa misma hora en tu casa. Puedes leer la escritura en tu casa. Y entonces ya esto yo lo hacía en mi casa sin necesidad de tener que recorrer toda la ciudad a esa hora ni exponerme a otro inmundo espíritu de tos que pudiera volverme a atacar. Como hijo o como hija de Dios, hermanos, debes estar dispuesto a que Jesús entre en tu mundo y realice un cambio drástico en todas esas cosas que usted valora y en las cosas que usted defiende. La historia nos está diciendo a nosotros que Cristo vino y que desea una intimidad con nosotros que no puede ser obstaculizada por ningún tipo de ritual ni por ningún tipo de tradición, particularmente de tradiciones que ya no aportan nada. Yo debo analizar, y esto se lo digo con absoluta honestidad, debo analizar y observar con valentía la tradición cristiana de la que procedo, y el pastor César y yo sí que tenemos historia en esto. Debemos revisar eso, la tradición cristiana de la cual procedemos, incluso en la iglesia que asistimos, pero de una manera muy especial, de los propios hábitos personales, de los hábitos espirituales personales que cada uno tiene. ¿Sí? Mire, hay tradiciones, quiero aclarar algo, no todo es para botarlo, ni todo es para patearlo. Hay tradiciones del cristianismo que son muy, muy importantes y que son básicas que hay que mantener. Por ejemplo, la tradición de la oración. Eso no lo podemos abandonar, eso no lo podemos rechazar. Eso es fundamental para estar conectados con el Señor. La tradición de leer la Escritura. La tradición de orar por otros y con otros. Porque también estamos en una oleada de hermanos ermitaños, la cosa más impresionante. No los ve uno sino el domingo aquí, pero el resto de semana no hay cómo cogerlos. Esas son tradiciones que vale la pena que se fomenten. A lo mejor, hermanos, miren, Jesús fue portador de buenas nuevas y de una renovación
al judaísmo. Eso fue lo que él hizo inicialmente. Una renovación que iba a cambiar las prácticas siempre. Algunos entendieron esa dinámica y otros no. Con los que entendieron esa dinámica comenzó el mensaje del cristianismo. Pero sin embargo, Jesús hoy, a más de 2000 años de todos estos eventos, todavía quiere seguir haciendo lo mismo con esta su iglesia. Puede ser que esto sea, hermano, lo que nosotros decimos en la tradición reformada cuando hablamos de una iglesia reformada, siempre reformándose, una iglesia que siempre está en la dinámica de estar revisando sus prácticas, sus creencias y de estarlas valorando, colocando la escritura en el lugar de honor, de pulcritud y de prevalencia que ella debe tener, y de estar revisando las tradiciones, las prácticas y las cosas que hacemos, porque muchas veces esas prácticas y esas tradiciones solamente están respondiendo a situaciones del tiempo, no más, a momentos históricos en particular. Hace 100 años nadie se preocupaba porque la iglesia, la escritura tuviese un error o que tuviera alguna falsedad. Pero 100 años después tuvimos que sacar una declaración en la que nosotros defendemos la inerrancia de la escritura. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque se levantó una espantosa ola que ha cuestionado la veracidad de la escritura. Entonces muchas cosas obedecen esas respuestas en el tiempo. Y esta renovación debe estar unida a un espíritu siempre vigilante, que debe estar buscando, mis amigos, nuestras prácticas y las formas religiosas, sobre todo con las que nosotros hacemos las cosas. Debemos estar atentos a la inutilidad del culto a Dios, que consiste solo en palabras. Recuerda lo que dijo el profeta Isaías: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Mire la denuncia que está haciendo el profeta. Una tradición que se aprende de memoria. Nosotros, hermanos, tenemos una enorme tentación de caer en eso mismo. La mayoría de nosotros procede de una iglesia tradicional donde se enfatizó poderosamente lo que pudiéramos aprender de memoria. Eso era clave. Esa es la manera tan impresionante. A mí me llama mucho, estaba reflexionando en estos días en eso particularmente, pero déjeme terminar con esto. Mire lo que dice el proverbio. Dios exige un culto de corazón. Esa palabra me fascina a mí. Este proverbio: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Yo creo que es un muy buen momento, hermanos, para que reflexionemos sobre esas tradiciones que nosotros hacemos y que gobiernan nuestra vida espiritual. Porque es muy fácil destruir la autoridad de la palabra de Dios con adiciones que están negando su verdad. Y nosotros podemos caer en ese tipo de cosas sin darnos cuenta. Recuerde, esto es como los piojos, le da a cualquiera. Tomémonos entonces, hermanos, un momento para pensar en esas cosas que hacemos, que a veces ni sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Y revisemos, hermanos, si esas tradiciones que practicamos invalidan o no de alguna manera la palabra de Dios. Ahí,
en la intimidad con el Señor, en este momento que debe ser reverente, en este instante en el que tú te encuentras con el Señor. Y mientras estás en esto, permíteme, yo oro. Yo oro. Alabado Dios y Padre, la Escritura nos recuerda, Señor, hoy que la confrontación entre tu hijo y un liderazgo religioso que apreció más la tradición de los hombres que tu palabra fue un completo desastre para Israel. Ese fue un liderazgo que creyó estar haciendo el bien cuando en realidad estaban enceguecidos por su religiosidad. Señor, tú sabes que esa es una de nuestras mayores luchas, Señor, como pueblo tuyo, nuestra religiosidad. Una religiosidad, Señor, que siempre nos lleva por caminos de perversidad. Señor, estamos delante de ti como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, como tu iglesia, con siglos y siglos de historia, Señor. Nosotros hemos heredado prácticas y tradiciones que en algunos casos han deshonrado tu nombre. Algunas de esas prácticas, Señor, se han perpetuado en el tiempo como casi que como una marca indeleble, Señor, que delata a la Iglesia Universal, Señor. Pero otras, Padre, son personales. Sí, son muy nuestras, Señor, tan íntimas que solo pueden ser conocidas por ti, Señor, porque en última, Señor, nuestro corazón no se escapa de tu escrutinio, Señor. Nosotros no tenemos dónde escondernos, y si tuviésemos dónde escondernos, el único escondite verdadero y significativo para nuestra vida es escondernos en tu Hijo Jesucristo. No hay más. Así es, Señor. Porque no hay un solo rincón, Padre, en nuestro ser que no pueda ser iluminado por la brillantez de tu verdad. Porque nos conoces mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, Señor. Porque eres el único, Padre, que tiene la capacidad para afirmar aquellas prácticas de nuestra vida cristiana que nos acerquen más a ti, que nos ayuden a tener una relación más directa contigo, Señor. Pero también, Padre, eres el único que puede convencernos de dejar toda práctica y tradición que de una u otra manera invalide tu palabra. Yo te ruego, Señor, por una revelación particular para que este puñadito de tu iglesia, Señor, sea confrontado por ti en cuanto a nuestros hábitos espirituales personales. Yo te ruego, Señor, te lo suplico por quienes ni siquiera tienen por costumbre orar y leer tu palabra. Te ruego por quienes se han enfriado o por quienes han perdido su primer amor por ti, Señor. Es que no importa los años, Señor, que llevemos siendo cristianos, porque nuestra experiencia de fe no es una actividad profesional, Señor, sino una caminata contigo, Señor. Es un encuentro de día a día en el que todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos debe buscar, honrar y glorificar tu nombre, Señor. Porque nuestra veneración a ti no puede ser una tradición aprendida de memoria, Señor. Eso no sirve para nada. Porque eso sería solamente honra de labios y de palabras. Y fue precisamente eso lo que tú denunciaste en tu escritura, Señor. Ayúdanos, Padre, a venerarte de corazón, con la sencillez como lo hacía un niño, Señor, o una niña. Por favor, sal, Señor, a nuestro encuentro, Señor. Y ayúdanos, bendito Dios, a rendir nuestro corazón a ti, a vivir un testimonio de vida, Señor, que disfrute
el Evangelio de la gracia de tu Hijo Jesucristo, Señor, mientras reflejamos su gloria y belleza en todo lo que nosotros hacemos, Señor. A ti la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén.